Vamos entonces a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 9. Efesios 2, 1 al 9. Y permítame, voy de una vez leyendo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Abro paréntesis, por gracia sois salvos, cerramos paréntesis. Y juntamente con Él, es decir, con Cristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Señor, es tu palabra, y te suplicamos que hables a tu siervo y a tu pueblo, para que tengamos alimento y podamos llevar a cabo tu voluntad. En el nombre de Jesús, aleluya, amén, amén. El año pasado, por esta época, porque en octubre se celebra el mes de la Biblia, estuvimos hablando de el valor de la reforma. Pero yendo paso a paso se nos hizo demasiado extenso, así que solamente tomamos una parte. Ahora retomamos la segunda parte con ocasión de que en este mes se celebra el mes de la Biblia y el mes de la Reforma. Y estuvimos hablando de 5 pilares que planteó Martín Lutero en sus tesis, las famosas tesis de la Universidad de Wittenberg. Y hablamos de que la Reforma planteó 5 pilares que son la base de la Reforma, pero son la base del Evangelio. Y el primer pilar es sola Escritura, el segundo sola gracia, tercero solo fe, cuarto solo Cristo y quinto solo a Dios sea la gloria. Ya dije que estos 5 pilares son el centro de la práctica del verdadero cristianismo, el centro del Evangelio. Bueno, el centro del Evangelio es Cristo, ¿no? Pero eso tiene una doctrina. La doctrina del Evangelio descansa en estos pilares. Claro, hay muchas cosas que tienen que ver con el proceso de salvación, que son la santificación, que son la regeneración, que son se me escaparon ahorita, hermanos. Pero esas cosas le dan forma a la predicación del Evangelio. Y habíamos dicho que la Reforma purificó la fe cristiana de desvíos humanos que habían corrompido el credo y también habían corrompido el culto. Y volvió a la fe a observar los fundamentos que son ordenados en la Biblia, la cual es palabra de Dios y son los únicos fundamentos válidos y verdaderos para la práctica de la fe. Entonces, el valor de la Reforma no radica en que en su tiempo transformó la práctica religiosa. No, el valor de la Reforma realmente radica en que nos volvió a las bases para la fe. Esas bases que son desde el principio de la iglesia y que nunca debimos ni debemos abandonar. Los principios de la Reforma fueron el fundamento de la fe en el primer siglo, hermanos. Y deben ser el fundamento de la fe hoy y siempre en la iglesia del Señor. La gloria sea para el Señor. Si usamos estos pilares, lo vimos también la vez pasada, para hacer un templo, el templo de la verdad, diremos que el principio de sola Escritura es el fundamento que soporta el edificio. Sobre las bases de ese edificio se erigen 3 columnas.
que sostienen el templo y definen el Evangelio, y son sola gracia, sola fe y solo Cristo. Y sobre esas tres columnas, como una especie de techo, pináculo o climas del edificio, está el principio de la gloria solo para Dios. Si uno de estos pilares se pierde, nuestro entendimiento del edificio de la verdad se afecta terriblemente. La Reforma entonces aborda el punto central de nuestra situación espiritual, porque nos vuelve a definir y a entender cómo podemos conocer al Señor y cómo podemos estar en paz con Él. Esos principios nos enseñan a conocer al Señor y a vivir en la paz que necesitamos con Él para gozar de su gracia y de su bendición. Pone entonces sobre la mesa el dilema de nuestro destino eterno y de hallar la diferencia entre caminar al cielo o ir al infierno. La Reforma recupera los principios de la verdadera fe para alcanzar la redención por Cristo, nuestro Salvador. No pretendo atacar a ningún credo religioso, pero tengo que hacer una diferencia para develar por qué el valor de la Reforma. Entonces permítame, hago esta referencia que regularmente nunca hago. Es que la Iglesia Católica Romana cree que los santos, con excesos de buenas obras ante Dios, transfieren méritos en favor de quien lo necesite. Esta es una parte de la doctrina católica. Y ese superávit lo denomina como el tesoro de méritos y satisfacciones de Cristo, de María y de los santos. Y en su doctrina dice que este superávit o tesoro de méritos es administrado en la tierra por el Papa, y entonces él lo otorga a quien lo quiera a través de las indulgencias. Recordemos que Johann Texel, quien administraba el proceso de las indulgencias en Alemania para el siglo XVI, decía: las indulgencias son la dádiva más preciosa y más sublime de Dios. Error. La dádiva más preciosa y más sublime de Dios es Jesucristo, su Hijo. Aleluya. La gloria sea para Dios. Decía, tomaba una cruz grande que llevaba en su mano y decía: esta cruz tiene tanta eficacia como la cruz de Cristo. Error. El palo no tiene poder, es el quien estaba sobre el madero, quien tiene el poder. Y venid y os daré bulas que perdonen aún los pecados que cometáis en el futuro. Eso le toca a Dios, no a nosotros. En el mismo momento en que la moneda suena en el fondo de la caja, porque estaban recogiendo dinero para construir la Basílica de San Pedro, lo que hoy se conoce como Ciudad del Vaticano, y allí está la Basílica de San Pedro. Dice: en el momento en que la moneda suena en el fondo de la caja, el alma sale del purgatorio. Oh gentes que como bestias no comprendéis la gracia que se os concede tan abundantemente en estas indulgencias. Llegó a decir incluso, oigan esta herejía que decía Johann Texel: yo he salvado más almas del purgatorio que Cristo con su muerte en la cruz. Dios tenga misericordia para que nosotros no caigamos en semejantes aberraciones espirituales. ¡Qué blasfemia! Contra estas herejías y muchos otros desaciertos de la práctica del culto, entonces los reformadores levantaron su voz. La Iglesia Católica Romana reconoce igual autoridad a la Biblia. Lo mismo, dice que tiene igual autoridad la Biblia, la tradición, las decisiones de los concilios y las decisiones del Papa, lo cual también es un error. Los reformadores basan su enseñanza de la fe y resolvieron toda discusión teológica solo en escudriñar la palabra de Dios. De ahí el principio que ya estudiamos de sola escritura, solo la palabra de Dios, es la autoridad acerca de la fe. Esta parte entonces pues la dejamos clara en los estudios anteriores. Y entonces, a partir de hoy, entramos a las tres columnas
que soportan el edificio, es decir, sola gracia, sola fe y solo Cristo, para al final llegar a la parte del techo que es la gloria solo para Dios. Pero hoy vamos a hablar de la primera columna, sola gracia. Entonces el segundo aspecto, el primero era sola escritura, el segundo aspecto a analizar es sola gracia. Antes de adherir y ayudar a dar forma al movimiento reformador, Martín Lutero daba clases de Biblia en la Universidad de Wittenberg. Y en su cátedra sobre la carta a los romanos, Lutero enseñaba que la salvación es por gracia. Y ese principio está en el fundamento de la Iglesia Católica Romana. Hermanos, la Iglesia Católica Romana siempre ha enseñado que la salvación se obtiene por gracia. Eso es verdad. Pero hay una gran diferencia en la definición que da la Iglesia Católica Romana al concepto de gracia y a la forma como la gracia opera para llevarnos a la salvación. Es decir, la posición de la Iglesia Católica Romana sobre el concepto de gracia y la forma como opera en nosotros es muy diferente de lo descrito en la Biblia sobre la gracia y sobre la operación de la salvación. Son dos posiciones totalmente opuestas. Si la Iglesia Católica Romana dice la verdad, entonces los cristianos somos unos herejes. Pero si la doctrina enseñada aquí es verdadera, que es procuramos ajustarnos a la doctrina que está en la Biblia, entonces la Iglesia Católica está errada. Y hay que marcar esa diferencia. La idea no es acusar a nadie, no, es tener luz. ¿Para qué? Para que no estemos engañados, porque en púlpitos cristianos se engaña. Llamados púlpitos cristianos se engaña, hermanos, porque dejamos la palabra y nos vamos a lo que sentimos, nos vamos a las visiones, nos vamos a supuestas revelaciones de Dios, y esto no es correcto. La Biblia es la verdad, y la Biblia rechaza que cualquier camino es adecuado para llegar a Dios. La Biblia, la palabra de Dios señala que hay un solo camino para llegar a Dios y se llama Jesucristo. Por eso no podemos entender que todas las religiones buscan a Dios de cualquier manera y que es válido. Porque como dije, incluso en púlpitos que se proclaman cristianos, se está enseñando fuera de la palabra para seguir las visiones del pastor, olvidando los principios sanos de la fe que están en las Escrituras. Por eso a los hombres no los idolatramos. Su servidor, como pastor de la iglesia, soy un ser humano tal y cual como usted, tan falible, tan fácil de caerme como cualquiera de ustedes. Nadie en esta vida tiene la autoridad que tenía Cristo. Escudriñamos la palabra porque allí está la vida de Cristo, la única digna de imitar. Para la Iglesia Católica, la gracia es algo que Dios da, la Católica Romana. Para ellos la gracia, estoy definiendo cómo define la Iglesia Católica Romana la gracia. Para ellos la gracia es algo que Dios da a quienes se preparan adecuadamente para recibir esa gracia. Y esa preparación es a través de los sacramentos. Los que alguna vez fuimos a la misa sabemos cuáles son, ¿no? El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, la orden sacerdotal y el matrimonio. Son 7, ¿no? Para ellos, repito, la gracia es algo que Dios da a quienes se preparan adecuadamente para recibir esa gracia. Y esa preparación es a través de los sacramentos. Es decir, aquí se está honrando al hombre por su relación con Dios. No se está honrando a Cristo, que pagó por los pecadores. Según la Iglesia Católica, esa gracia que Dios nos da a través de los sacramentos nos capacita para ser cada vez más santos y más justos. Esa es la doctrina católica, ¿no? De modo que cuando el creyente hace buen uso, y perdóneme que yo sé que ni los católicos manejan estos principios, porque son
católicos de tradición, pero no porque conozcan su doctrina y hayan decidido practicarla. Con todo respeto, no se vaya a sentir incómodo conmigo. Según esto, entonces, la gracia que Dios nos da a través de los sacramentos nos capacita para ser cada vez más santos y más justos. De modo que cuando el creyente hace buen uso de esa gracia, escúcheme, si hace buen uso de esa gracia, puede llegar a ser suficientemente santo y suficientemente justo para ir al cielo. Vamos a probar porque es un error. Sin ánimo de irrespetar, una vez más digo, este concepto de gracia lo podemos comparar con una lata de la bebida energizante, esa que da alas. No es con el ánimo, es con el ánimo de hacer una ilustración. La lata serían los sacramentos y el contenido, el energizante, sería la gracia. Y esa bebida que es la gracia es dada a los que la busquen adecuadamente practicando los sacramentos, y en la medida que la consuma, esa persona se prepara adecuadamente para ir al cielo. Estoy usando la lata solamente como una ilustración, no como un acto ofensivo. Surge entonces una pregunta que debemos resolver aquí. ¿Es el concepto de gracia que está definido en la palabra de Dios este que acabamos de leer? Vamos a ver qué dice la Escritura para saber si es o no es. Y anticipo, obvio, no. La gracia no es una cosa que Dios da y que nos capacita para ser buenos. No, la gracia, escúcheme bien, la gracia es la buena disposición del Señor para ofrecer gratuitamente la salvación a personas que merecen ser condenadas. Repito, la gracia es la buena disposición del Señor para ofrecer gratuitamente la salvación a personas como usted y como yo, que a todas luces merecemos ser condenados. ¿Por qué? Porque quebrantamos la palabra de Dios, que es perfecta y que es santa como Él. Y no tendríamos la eternidad completa para pagar el delito, porque Él es santo y nosotros pecadores. Entonces la gracia es algo que está en el mismo carácter de Dios. Veamos entonces cómo define la Escritura la gracia de Dios. Leímos el pasaje en Efesios 2, vamos a tomar algunos textos así por encima. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados. Un muerto no oye, ¿cierto? La única forma que un muerto oye es que Dios le hable. Si Dios no le habla, el muerto jamás escucha. Y dice, en esos anduvieron todos ustedes, dice el apóstol. Aquí ninguno se salva, hermanos. Versículo 3 dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es decir, acomodando a Dios a nuestros deseos. Siempre que queremos desobedecer a Dios decimos, es que yo creo que tal cosa, es que yo creo que la iglesia se tiene que modernizar, es que yo creo, bueno, eso es lo que usted cree, pero ¿qué dice Dios? Con mucho respeto se lo digo, no quiero incomodarle. Bueno, sí quisiera incomodarle para arrepentimiento, pero no para que se enoje conmigo. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Escúcheme bien, pero Dios, a quien le sobra la misericordia, Dios que es rico en misericordia, ¿por qué razón? Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y voy al versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ninguno de vosotros ni de nosotros, pues es un regalo. Diga conmigo, regalo de Dios. Regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe.
Cuando aquí dice no por obras para que nadie se gloríe, entonces cortamos de un tajo la idea de que hay una gracia que nos capacita para ser santos y ser justos y ser aceptados ante Dios. Eso sería salvación por obras, ¿cierto? Si hay algo que a mí me capacita para ser justo y ser bueno y poder ir al cielo, entonces la salvación es por obras. Aquí me han escuchado decir, sí es por obras, pero no las suyas, las de Cristo. Porque Él pagó lo impagable. Cristo se puso en su lugar y en el mío, llevó mi culpa y también pagó mi deuda. Y si usted es un hijo de Dios, llevó su culpa y también pagó su deuda. Este pasaje no define que Dios nos capacita para obrar y que luego nos concede la salvación si obramos. ¿Qué dice? No por obras. ¿Para qué? Imagínense cuántas obras podía hacer Pablo Escobar con su capital. ¿Cuántas obras? No, esa no es la definición de gracia que da el Señor. No es algo que nos capacita para obrar. Es que Él obró lo que nosotros no pudimos. Porque pecamos. Este capítulo enseña que Dios decidió concedernos la salvación. Es una decisión de Dios, de pura gracia, algo que no merecemos. Pero Él de pura gracia decidió salvarnos cuando no podíamos hacer totalmente nada que nos hiciera merecedores de la salvación. Cuando Él nos dio vida, usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ya lo leímos, ¿cierto? Cuando Él nos dio vida, nosotros no estábamos vivos. No estábamos capacitándonos para obrar bien. ¿Estábamos qué? Muertos. Y el muerto está podrido. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos, aún nos dio vida. Hago énfasis, estábamos muertos aún, ¿y Él qué? Nos dio vida. Entonces la salvación es un regalo de Dios. Porque nosotros estábamos muertos y vivíamos haciéndole caso a la carne, dándonos lo que decimos popularmente gusto. Éramos hijos del diablo y aborrecíamos al Señor, pero siendo hijos del diablo, aborreciendo al Señor, Él decidió amarnos. Él decidió amarnos. La gracia, amados, es una bondad de Dios. Somos salvos por gracia y no es por nosotros, no es por obra nuestra, es un regalo de Dios. Yo quiero preguntarle, ¿usted disfruta ese regalo? Porque lo está dando gratis. El Señor lo ofrece gratis. ¿Usted disfruta ese regalo? ¿Sabe que es que las religiones la ponen complicada? Porque nos dice, tiene que hacer tal cosa. Y cuando fracasamos, entonces el líder religioso nos cae encima. Nos hace sentir terriblemente mal y ese día nos sentimos en el infierno. No es que sea correcto pecar, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. No por obras para que nadie tenga de qué gloriarse, sino que dé siempre la gloria a Dios. Este es el evangelio revelado en el Nuevo Testamento. La gracia de Dios no es una cosa que Él da y que nos capacita para hacer el bien. La gracia es el aspecto bondadoso del carácter de Dios que lo mueve a amarnos siendo nosotros pecadores, siendo unos delincuentes. Siendo sus enemigos, Él decidió amarnos. Lo mueve a favorecernos, dándonos salvación en Cristo. Y dice, por medio de la fe. Versículos 5 y 6 dice, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él también nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares de privilegio, lugares celestiales. Dios nos amó no mereciendo ser amados.
Aquel que quiere comprar a Dios con algo, aquel que dice, ¡ay, yo le embarré, voy a hacer tal cosa porque me voy a ganar a Dios otra vez! Olvídese, Dios no es como nuestra mamá ni como nuestro papá. Dios nos amó mereciendo no ser amados. Merecíamos todo el peso de su ira santa y por causa de ese amor nos rescató de la esclavitud del pecado y nos declaró justos. Y en virtud de la justicia perfecta de Cristo nos declaró justos. Y la justicia de Cristo se nos acredita y se nos pone en nuestra cuenta por medio de la fe. Y adicional a esto, como si lo anterior fuera poco, nos adopta como hijos suyos, y nos recibe como hijos legítimos, es decir, herederos legítimos de su gloria. Eso, hermanos, es la gracia del Señor. Ahora que somos de Él, que somos suyos, Él mismo, escúcheme bien, ahora que somos suyos, Él mismo nos hermosea. Él hermosea nuestro carácter para hacernos aún más agradables a Él. Pero tengamos en cuenta que Él se agradó de nosotros siendo pecadores, mereciendo el infierno, se agradó de nosotros y nos amó. Viene y nos salva, y ahora que nos ha salvado, entonces hermosea más nuestro carácter y entonces le somos más agradables. Hermosea nuestro carácter y le agradamos aún más. Cuando somos hijos amados, es cuando un hijo de Dios ora y las ventanas de los cielos se abren, porque Él nos ama. Nos declara justos por causa de la justicia de Cristo, cuando no hemos obrado nada bueno, y ya justificados, hermosea nuestro carácter, y eso se llama santificación. Primero es la justificación y luego nos santifica. En la propuesta de la Iglesia Romana, primero es la santificación y luego es la justificación. No, en la Biblia primero somos justificados, luego somos santificados para hacerles agradable al Señor. Para ser agradable. Él se agradó de nosotros siendo pecadores, pero cuando nosotros obramos siendo justificados, Él se agrada de cada cosa que hacemos. Entonces, en vez de comparar la gracia con una lata de energizante, deberíamos mejor, como lo hizo Lutero, compararla con el matrimonio. Lutero decía, el Rey Jesús, el esposo sin tacha, perfecto, lleno de gloria, riquezas y hermosura, escogió una prostituta para casarse con ella. Y Jesús es el esposo perfecto, y usted y yo, con todo respeto por usted, pero es verdad, somos la prostituta que Él escogió para casarse. Y el día de la boda ocurre un intercambio extraordinario. El rey asume toda la vergüenza y todas las deudas de su esposa y a ella le concede todas sus riquezas. Eso es gracia. Amén. Escúcheme, le concede todas sus riquezas y además le concede el estatus de una reina. Y aunque a partir de ese momento ella no siempre se comportará como debe hacerlo una reina, casada con el rey, eso es lo que ella es, por la única razón de que está casada con el Rey de Gloria, es la reina. Amados, ese es su estatus si usted es un hijo de Dios, ese es mi estatus como hijo de Dios, ese es nuestro estatus. La esposa del Rey de Gloria. Y si ha pecado, pida perdón, porque su estatus no se ha dañado. Sigue intacto, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Él todavía nos ama y aboga por nosotros, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos.
ese estatus, hermanos, estatus de reina, perdonen que me cruzan las palabras, no depende de nuestras obras, de nuestro comportamiento, depende del voto matrimonial que Él hizo con nosotros. Depende de su fidelidad, de su palabra. La prostituta se casó con el rey y ahora es la reina. ¿Alguien diga aleluya? Claro, hermanos, en la medida que el esposo viva con el rey y comprenda su amor, su comportamiento cambiará gradualmente conforme a lo que debe ser como reina que es. Es decir, no es normal que la reina se comporte como prostituta, aunque a veces lo hace. Lo normal es que al comprender el amor de su esposo, entonces ella comienza a comportarse cada día más como ¿qué? Como reina. Pero escúcheme bien esto, nunca será más reina que lo que llegó a ser el día que Cristo se casó con ella. Siempre ha sido y será la reina. Este es el estatus suyo y mío desde el primer día. Por lo tanto, decía Lutero, no son amados porque sean atractivos, más bien son atractivos porque son amados. Amén. No son amados porque son atractivos, sino que son atractivos porque son amados. Dios nos amó cuando no éramos atractivos. Nos hace atractivos el hecho de que Él nos amó. ¿Y cómo desea el diablo conquistarse a uno de esos atractivos amados del Señor para volverlos dañicos? No se deje, hermanos, no se lo permita. Nos amó de pura gracia. Ese es el mensaje del verdadero evangelio que debemos predicar una y otra vez a los que amamos y a los que nos cuesta amar también. Ese mensaje es totalmente contrario a lo que intuye nuestro corazón. Hermanos, yo tengo una lucha, yo predico el evangelio y cómo me cuesta aplicarme el evangelio a mí mismo. Porque tiendo a inclinarme a tratar de conquistar a Dios con mis sucias obras. ¿Cuántas veces pretendemos sorprender a Dios con algo que nos haga sentir sobrados con Él? Pero al otro día de pronto pecamos y nos sentimos defraudados de nosotros mismos. Y por eso hay cristianos que viven en altibajos. Porque un día se sienten en el cielo y otro día en el infierno. La esposa se decepciona de su marido porque ayer la trató como una reina y hoy la despreció como a una cualquiera. Así no es el amor de Dios. Él es el esposo perfecto. Los hijos se decepcionan de los padres porque sus propios padres abusan de ellos. Así no es el amor de Dios. Él es el Padre perfecto. Hasta que lleguemos a la presencia del Señor, vamos a vivir una lucha entre nuestra teología intelectual y la teología emocional. Nosotros sabemos intelectualmente que somos salvos por gracia, no por obras, pero emocionalmente nos sentimos más amados por Dios y más aceptados por Él dependiendo de nuestro comportamiento. ¿Le ha pasado? A mí sí. Es cuando debemos recordar el principio de sola gracia y recordar que el favor de Dios hacia nosotros depende totalmente de su amor soberano y de la justicia perfecta de Cristo que nos fue acreditada por medio de la fe. Es la única razón por la que Dios nos da su favor. Es por Cristo y solo por Él. Ahora, ¿cuál es el medio para apropiarnos de la justicia del Salvador? Para esto debe asistir a la próxima emisión, porque vamos a la otra sola. Hermanos, Dios tenga misericordia y nos ayude no solamente a comprender intelectualmente su gracia, sino a vivirla para que nuestro intelecto con nuestras emociones esté alineada y solamente tengamos una opción, inclinarnos, adorarlo, cada día ser más como Él, porque somos la esposa del Rey de Gloria. Tenemos ese estatus y nunca nos lo ha quitado. Señor, gracias porque nos concedes el privilegio de escudriñar tu palabra y hallar que tú nos amaste siendo pecadores, que no hicimos nada para ganar tu favor, solamente hicimos todo para garantizar que fuéramos condenados, pero tú nos amaste y nos diste la bendición de ser
traídos a tu reino y ser hijos tuyos. Padre, perdón por menospreciar tu gracia. Te pedimos perdón a quien está esta mañana aquí y que siente que no tiene esa salvación garantizada. Dale, Señor, la bendición de sentirse seguro, de recibir esta mañana la bendición de la seguridad. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Aleluya. Amén. Amén. Dios los bendiga, amados. And I will fight to follow, and I will fight for love. You're my life forever, to the triumph of the sun. Let your love